Bendiciones para todos los que están ahí conectados. El Señor los continúe bendiciendo. Quiero bendecirlos a todos ustedes. Ahí les va a llegar un link. Compartan ese link. Bendigan a todos los que están ahí conectados. Rápidamente envíen el link, compartan el link. Eso será de gran bendición para nosotros. Sabemos que podemos llegar a muchas otras personas. Gracias por los que han escrito de otros lugares diciendo que la prédica les impactó, que la palabra les dio. Gracias por todos los que están allí en Santa Cruz de la Sierra, en Estados Unidos. Gracias por todos los que están en Costa Rica, República Dominicana. Todos allí, bendiciones. Chile, Bolivia, Argentina, Perú. Todos los que estén allí conectados, México, todo el que le dé un like, le bendecimos mucho. Gracias por ese gran apoyo. Así que todos ustedes también vayan a nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Ahí nos encontrarán cada palabra que ha sido soltada para que sea de bendición para su casa, para un familiar, para alguien que necesite esa palabra. Amén. Así que bendiciones para todos los que están ahí conectados. Bendiciones para todos los que estamos aquí. Así que vamos a empezar en esta mañana. Y el título de la palabra de esta mañana es: el manejo de las finanzas revela quién gobierna tu corazón. Y cuando estoy hablando de finanzas, yo no voy a pedir dinero. Yo no pido dinero. Pero necesitamos entender el fundamento de finanza y el poder que hay en ella. Por eso el título es: el manejo de las finanzas revela quién gobierna tu corazón. Ese es el título. El manejo de las finanzas revela quién gobierna tu corazón. Amén. Esta prédica, amada iglesia, es una prédica profética sobre el carácter, pero también sobre el dominio y la mayordomía espiritual en las finanzas. Yo podía ver mientras escribía cómo descendían botines de finanzas, pero yo veía cómo esos botines la gente estiraba para tomar ese botín, pero el botín se escurría como agua. Pero yo veía cómo en otras personas ese botín se convertía en algo muy sólido y pesado. Y lo interesante es que mientras yo veía y tenía esta visión, mientras estaba orando, mientras estaba buscando la palabra del Señor, comencé a ver que unas manos que comenzaban a sostener estos botines financieros llegaban a un nivel, lo sostenían, pero llegaba otras manos y les pesaba mucho más y mucho más y mucho más. Y el Señor me hacía recordar la palabra cuando dice: al que tiene se le dará más, pero también se le exigirá más. Amén. Entonces, por eso le digo que esta prédica es profética sobre el carácter, el dominio y la mayordomía espiritual en las finanzas. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Mateo 6, el verso 21. Mateo 6, verso 21. Dice la palabra de Dios así: donde esté tu tesoro. Wow. Donde esté tu tesoro. Tal vez tú has escuchado esta palabra 100 veces, 1000 veces, pero hoy va a venir un rompimiento. Yo lo declaro en el nombre de Cristo. Porque dice: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón. Amada iglesia, el Espíritu Santo nos llama hoy a mirar una de las áreas más espirituales de la vida, más profética de la vida del creyente. Y esa área es la administración de las finanzas. La palabra de Dios me dice que el buen administrador pierde lo que tiene. El mal administrador siempre va a perder lo que tiene, aun si tiene abundancia. Pero la palabra de Dios me dice que el buen administrador, aunque tenga poco, hará 1000 y 10,000 de lo poco. ¿Por qué? Porque tiene principio de administración. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no hay otra área que revele tanto el carácter como la forma en que una persona administra lo que tiene. Lo que tiene. Amén. Las personas creen que la solución de su situación es tener más finanzas. Y esa no es la solución, porque
el que tiene más finanzas y no es buen administrador siempre va a ser derrochador. No va a cuidar, no va a estar vigilante sobre lo que Dios colocó. Pero el que es administrador, con lo poco hace mucho. ¿Estamos entendiendo? Y yo tengo autoridad, tenemos autoridad para hablar de esto. Tenemos autoridad para hablar de lo que hablamos. Amén. Así que si hay autoridad, hay unción para impartir de lo que Dios ha tocado en nosotros. Amén. Hay autoridad. Entonces, amada iglesia, el Señor no está interesado en cuántas finanzas tenemos, sino en cómo gobernamos en lo que Él nos confió. Usted tiene que entender que Dios no está pendiente si usted diezma o no, ofrenda o lo que haga, ¿cierto? Dios no está pendiente de eso. Dios lo que está teniendo pendiente y observando es cómo nosotros gobernamos sobre lo que Él nos confió, sobre lo que Él nos confía. Amén. En lo poco o en lo mucho. Amén. Entonces, las finanzas pueden acercarte o alejarte de Dios. Qué tremendo, ¿no? Las finanzas, la riqueza te puede acercar a Dios, pero las finanzas también te pueden alejar de Dios. Qué interesante eso, ¿cierto? Se lo voy a volver a repetir. Las finanzas pueden acercarte o alejarte de Dios. Dependerá de quién gobernará tu corazón. Quién esté gobernando tu corazón. Amén. Por eso nosotros necesitamos entender que por eso hay finanzas cerradas. Y el Señor me decía, predica esto, porque muchos están preguntando por qué sus finanzas están cerradas. Y el Señor me dijo, predica, y ellos entenderán por qué las finanzas se cerraron. Porque hay poco, porque hay finanza cerrada. Amén. Escuche lo que le estoy diciendo. No es juzgativo, esto no es juzgativo. Es para traer rompimiento. Amén. La palabra de Dios dice, viene con rompimiento porque la verdad me hace libre. Si me expongo a la verdad siempre me va a hacer libre. Amén. El que ama, el pastor que ama, debe confrontar para que la persona aprenda a salir. Y no hay otra manera más que el confrontamiento. O sea, confrontar. Y la palabra nos confronta todo el tiempo para cambiar, para trascender, para transformarnos. Amén. Entonces, el propósito de esta palabra no es condenar, repito, sino restaurar el altar de la mayordomía en el pueblo de Dios. Ese es el objetivo de mi prédica esta mañana, de esta prédica. Es restaurar el altar de la mayordomía del pueblo. Amén. ¿Para qué? Para que nuestras manos reflejen el gobierno del reino. Amén. Nuestras manos reflejen el gobierno del reino. Amén. Así que escuche lo que dice la palabra en Deuteronomio 8, el verso 18. Deuteronomio 8, verso 18 dice: recuerda, qué interesante que hace 8 días hablábamos de Sukkot y que era un tiempo para recordar de lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas, ¿cierto? Y es interesante que Deuteronomio 8, verso 18 empieza diciendo lo siguiente: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir, ¿para qué Dios me da riqueza? ¿Para qué Dios me entrega finanzas? Aquí está el secreto, aquí está la revelación. Escuche, dice, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante un juramento. O sea, las finanzas celestiales están bajo un juramento de pacto. Y el juramento de pacto está sobre el administrador, el buen administrador. Escuche lo que le estoy diciendo. Quiero que lo agarre. Recuerda. Si le está diciendo recuerda, es porque de pronto comenzó a tambalear, ¿cierto? Entonces le dijo, ojo, recuerda que el Señor tu Dios, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir. A fin de cumplir. Wow. El pacto que les confirmó
a sus antepasados mediante un juramento. Wow, eso está fuerte. Amén. ¿Por qué? En otras palabras, iglesia, las finanzas son un reflejo del corazón. Wow, las finanzas son un reflejo del corazón. Las finanzas hablan de lo que hay adentro, ¿cierto? Por eso le digo que las finanzas son un reflejo del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por lo que está escrito en Mateo 6:24. Mire lo que dice Mateo 6:24. Escuche. Nadie, aquí no dijo algunos, un porcentaje, los judíos, los hebreos, no. Está diciendo nadie es nadie. Escúcheme, nadie es nadie. Dice, nadie puede servir a dos amos. Nadie puede. Nadie. Aquí no está diciendo algunos. Está diciendo nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Aquí no hay términos medios. Aquí hay uno. Dice, o bien sea a la derecha o bien sea a la izquierda. ¿Estamos entendiendo? Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede. Nadie puede hacer eso. Escuche lo que le estoy diciendo. Nadie lo puede hacer. El Señor Jesús nos enseñó que las finanzas tienen poder de dirección. Diga conmigo, poder de dirección. El que está ahí conectado, escriba rápidamente, diga poder de conexión. Amén. Eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesús. El Señor Jesús habló más de finanzas, que de salvación. Yo lo invito a que usted lea la escritura. Quiero que no saquen esto fuera de contexto. Pero el Señor siempre dijo, el reino de Dios es semejante a esto. Y hablaba más sobre las finanzas que cualquier otra cosa, porque sabía que el pueblo tenía su corazón desviado. Por algo tenían el negocio en el templo, ¿no? Por algo cogió la correa y se desató a darle correa a todo mundo, porque su corazón no estaba en Dios, su corazón estaba en el dinero. ¿Aló? Por eso le digo, escúcheme, el Señor Jesús nos enseña que las finanzas tienen poder de dirección. O sirven al propósito del reino, o pueden esclavizar a una persona a preocupaciones y ansiedades. Y el Señor me decía, hay gente que está preocupada y hay gente que está ansiosa. Hay gente que tiene espíritus de preocupación y espíritu de ansiedad porque está esclavizada por el dinero. Y entonces la gente va al médico y le dice, es que yo tengo ansiedad. Y la gente dice, ¿por qué tiene ansiedad? Por esto, por esto. Pero realmente esa ansiedad viene, ¿por qué? Porque siente que no tiene el suficiente dinero para darse la posición que necesita. ¿Aló? Por eso le dice, o sirven al propósito de Dios, del reino de Dios, o pueden esclavizar a una persona a preocupaciones y ansiedades. Y yo he aprendido a entender que en el nombre de Cristo Jesús, yo no trabajo para las finanzas, yo no trabajo para el dinero trabaja para mí, las finanzas trabajan para mí. Amén. Por eso necesitamos entender esto que le voy a decir. Es muy claro que las finanzas no son el problema, sino el corazón que las administra. El problema no es la riqueza, el problema no es el recurso, el problema es el corazón que las está administrando. ¿Aló? El que las está administrando. Amén. Esto nos lleva a un principio profético, y es este: las finanzas bajo el Espíritu Santo se convierten en herramienta de justicia. Se convierten en una herramienta de ¿qué? De justicia. Pero fuera de su gobierno se convierten en una carga. Hay gente que tiene que contratar 50.
guardaespaldas para que no le quiten lo que tiene almacenado. Eso es una carga. Es una carga llegar a un lugar y sentarse y no poder dar la espalda. ¿Aló? Por eso es mejor crecer con la finanza que Dios le entrega a uno en sus manos. Amén. Escuche. Por eso es tan poderoso lo que dice Lucas 16, verso 10. Lucas 16, verso 10 dice lo siguiente. Escuche lo que dice la escritura. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Mateo ¿qué? Lucas ¿qué? 16:10. Escuche lo que estoy diciendo. Voy a tomar esta palabra. No actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Las finanzas son una responsabilidad. Uno es responsable de lo que ponen en la mano y entiende que esa responsabilidad no es por la fuerza de mi trabajo, es porque Él me dio la fuerza para hacer la riqueza. ¿Estamos entendiendo? Y ahí hay un principio grande. Dice en las responsabilidades más grandes. Yo quiero soltar esta palabra profética para todo aquel que la quiera recibir. He aprendido a entender que la palabra debe ser soltada, pero debe ser reclamada. Amén. Y esta palabra es la siguiente. Amada iglesia, escuche. El Señor nos dice hoy, escuche lo que nos está diciendo el Señor. El Señor nos dice hoy: estoy probando tu fidelidad en lo material, porque estoy por entregarte responsabilidades mayores en lo espiritual. Wow. ¿Estamos entendiendo? Por eso yo no me desanimo nunca, porque aprendí a entender que eso no soluciona nada. Aprendí a entender cómo Dios me ve. Eso es lo que realmente me importa. Pero se lo digo, Dios está probando la fidelidad de muchos, porque Él está entregando, soltando responsabilidades mayores espirituales. Esos botines que yo vi, eso que descendían, eran responsabilidades. La gran pregunta es: ¿qué voy a hacer con esa responsabilidad? ¿Aló? ¿Qué voy a hacer con esa responsabilidad? Entonces, amada iglesia, el propósito celestial de las finanzas es formar el carácter del Hijo. ¿Cuál es? Escuche, el propósito de las finanzas es formar el carácter del Hijo. No sé quién la está agarrando. Qué tremendo. En otras palabras, las finanzas son el laboratorio del corazón. El manejo financiero no se trata de técnica, sino de carácter. Por eso cuando yo hablo con empresarios, yo veo su carácter. Y yo le digo: al pueblo de Dios le falta mucho y le falta compromiso. Tienen un carácter impresionante. Hable con un empresario. Por eso la palabra de Dios dice que si tú andas con un borracho, serás el segundo borracho. Pero que si tú andas con un empresario, serás el segundo empresario. Pero el pueblo que es perezoso se queja de lo que no tiene. El pueblo dirigente dice: Señor, dame la oportunidad y yo estoy listo para hacerlo, Señor. ¿Estamos entendiendo? El manejo financiero no se trata de técnica, sino de carácter. No es una técnica, no es una fórmula mágica. ¿Me entiende? Es carácter. Por eso usted puede ver en una cuadra dos tiendas. Usted puede ver en una cuadra dos negocios, de lo que sea, de manicure, de peluquería, de abarrote, de lo que sea. Usted puede ver dos en una cuadra, pero ve usted que se llena uno más que el otro. Y sabe que lo más me impresiona, que muchas veces veo el secular más lleno que el cristiano, el creyente. Y yo le digo: esto no puede ser, esto no puede ser, Señor. Y el Señor me decía: esto tiene que ver con carácter, el carácter financiero. ¿Me entiende? Entonces uno se pregunta: ¿qué hace el uno y qué hace el otro diferente? Y cuando usted entra, tiene un carácter para dirigir, ser administrador. ¿Me entiende? Tiene un carácter sólido.
tiene una meta clara, no duda de lo que cree. No duda de lo que cree, no duda de lo que cree, cree en su proyecto y trabaja por él día y noche. Llueva, truena o relampaguee. Y usted le pregunta a aquel y dice: yo en algún momento llegué a tener en mi negocio una persona, uno solo comprándome. ¿Y qué hizo? Tuve carácter de mantenerme, de sostenerme y de creer de lo que Dios había dicho. Amén, carácter. Entonces el apóstol Pablo lo explica así, amada iglesia, en Filipenses 4, versos 12 y 13. Filipenses 4, capítulo 4, el verso 12 y el verso 13. Dice lo siguiente, escuche. ¿A qué me refiero con carácter? Aquí voy. ¿A qué me refiero con carácter? Aquí voy. Filipenses 4, 12. Dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Eso es carácter. Eso es carácter. Si hay aquí uno sentado, predico. Si hay sillas desocupadas, le predico a las sillas desocupadas. ¿Estamos entendiendo lo que estoy hablando? Carácter. Carácter. Escuche. Si, dice el apóstol, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto. Diga conmigo, el secreto de vivir en cualquier situación. Wow. Él llegó y dijo esta palabra: he aprendido, he descubierto el secreto. He descubierto el secreto que muchos no tienen. Y ese secreto es que sé vivir de cualquier situación, sé vivir esa situación. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío. Wow. Con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Son palabras muy fuertes. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vive el Señor que yo sé tener 3 o 4 días sin comer y levantarse con este texto y decir: Señor, tú me das la fuerza para fortalecerme, porque tú eres mi fuerza. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo, iglesia. Se me va a apagar esto. Ay, hijo madre, se me va a apagar esto. Segundo, alguien que corra aquí y me ayude. Algo pasa con esto. Extiéndala hacia este lado y la conecta ya, no sé. Desconéctela. Gracias, Espíritu Santo. Por eso es interesante. Es interesante lo que la palabra dice. Si quiere, hermana Ana María, desconecte el... no, ahí viene el bafle. No, ahí no viene el bafle. Desconecte eso. Quítelo, quítelo, quítela, no. Todo, quite todo. Y conecte el ventilador y eso. Sí, eso, quítelo. Gracias, gracias por tener paciencia. Hay situaciones de, ¿cómo llaman eso? Logística. Ya, listo. Gracias, hermana. Continuó. Entonces, he hallado el secreto, dice el apóstol. Amén. Entonces, amada iglesia, hay una tremenda revelación en esta palabra. Escuche lo que le voy a decir. Escuche todo el que está ahí conectado, lo que le voy a decir en esta mañana. Escuche, esta es la revelación. No toda escasez es ataque del enemigo. No toda escasez es ataque del enemigo. A veces el Espíritu del Señor es enseñándonos dependencia. No toda escasez es del enemigo. No toda escasez o ataque es del enemigo. Muchas veces es el Espíritu enseñándonos y a depender. Dependencia. Escúcheme, pero aquí va la parte otra. Y no toda abundancia es bendición. No toda abundancia es bendición. A veces es una prueba de fidelidad. Y quiero que lo entienda como revelación.
No toda escasez es ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque a veces el Espíritu enseñándote dependencia. No toda abundancia es bendición. A veces es una prueba de fidelidad. Dice, me decía el Señor, a muchos les di y los probé y los hallé faltos. Wow. Y uno los escucha y dicen, tuve mucho. Wow. Pero no se entendió eso. Pero yo declaro ahora mismo que el poder financiero, la unción viene nuevamente sobre ustedes, para que ustedes sean administradores y aprendan de que ustedes necesitan caminar en fidelidad. Amén. Esto no es para sacar diezmos, ofrendas ni primicias. Es para romper con lo que se está levantando contra el pueblo. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios usa las finanzas como un espejo donde se forma el carácter de Cristo en ti. Cuando aprendes a ser fiel con lo que tienes, tu carácter comienza a reflejar su reino. Su reino, su reino. Comienza a reflejar su reino. Su reino. Amén. Su reino. El ejemplo de Zaqueo es impresionante. ¿Quién conoce a Zaqueo? ¿Quién ha escudriñado sobre Zaqueo? Interesante. Hablo con los que leen la palabra. Zaqueo. Wow. El ejemplo de Zaqueo es impresionante. Y para mí lo que le pasó a Zaqueo es que la revelación vino como salvación y vino a transformar la administración de sus finanzas. Para mí eso fue lo que le pasó a Zaqueo. Para mí lo que le pasó a Zaqueo es que la salvación vino y transformó la administración de sus finanzas. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque la palabra de Dios dice en Lucas 19, verso 5 al 9. Lucas 19, verso 5 al 9. Escuche lo que le voy a decir. Y mientras Jesús, dice la escritura, mientras Jesús paseaba por ahí, miró hacia arriba y lo llamó: Zaqueo, baja enseguida. Hoy debo hospedarme en tu casa. Hoy debo hospedarme en tu casa. El Señor le está diciendo a alguien: Zaqueo, baja. Baja porque hoy voy a estar en tu casa. El que la está agarrando, Señor, yo quiero esa palabra. Yo necesito, Señor, caminar en tu obediencia, Señor, todos los días. Y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Hoy debo hospedarme en tu casa. Eso es muy profético. Hospedarme. La escritura dice: yo estoy golpeando el corazón, y el que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él, y me haré uno con él. Zaqueo escuchó la palabra y corrió. Dijo: ha llegado mi salvación. Baja rápidamente. Le dice el Señor: Zaqueo, baja rápidamente. Y de inmediato, escuche, y de lleno, ¿qué le pasó? Se llenó de entusiasmo. Zaqueo baja. Bajó rápidamente. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se botó de ese lado, se bajó de ese árbol. ¿Y qué pasó? Se llenó de entusiasmo, se llenó de fuerza y de alegría. Y llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada, brava, disgustada. Y murmuraba: ha ido a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Dios es experto de tumbar el orgullo del hombre. Y mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Quién le enseñó a Zaqueo que tenía que restituir? Si Jesús no habló de restitución. ¿Por qué? Porque la revelación trae libertad. Eso no se lo reveló
ni la carne, ni la sangre. Se lo reveló el Cristo cuando entró a su casa. Le dijo: Zaqueo, ¿qué le pasó? Y mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguno con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús respondió. Qué bonito cuando tú le hablas a papá y papá responde, porque papá se mueve cuando alguien se mueve en la revelación, cuando alguien es capaz de creerle a lo que Dios ha dicho. Por eso yo le digo a muchos: no tomen en menos lo que se ha profetizado. No lo pongas por menos, porque otro vendrá y lo arrebatará. Wow. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a tu casa. ¿Qué dijo? La salvación. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, el padre de la fe, el padre de la revelación. Para mí se le reveló el Cristo, se le reveló los diseños eternos a Abraham y los transmitió a la generación. No sé cuántos están entendiendo esta palabra. Entonces, amada iglesia, escuche lo que le voy a decir. Zaqueo no cambió por obligación. Wow. Hay gente que suelta por obligación, y eso soltar por obligación no sirve de nada. No sirve de nada. No sirve. Escuche, Zaqueo no cambió por obligación, cambió porque la presencia de Jesús tocó su corazón y transformó su carácter. Eso fue lo que pasó con Zaqueo. Su relación con las finanzas fue sanada. Y el Señor me decía: hijo, quiero sanar las finanzas del pueblo. Hijo, yo quiero sanar las finanzas del pueblo, pero el pueblo debe reconocer. Transformó su carácter. Su relación con las finanzas fue sanada. La avaricia fue reemplazada ¿por qué? Por generosidad. Te devolveré 4 veces más. Si te quité, te devolveré 4 veces más. Uno bien tacaño, bien jodido con las finanzas. Entró el Cristo y dijo: te devolveré 4 veces más. Se volvió generoso en 3 segundos. No le tuvieron que dar charla de las 3 llaves financieras. No le tuvieron que dar cátedra. Entendió lo que estaba pasando. Wow. Sus finanzas fueron sanadas. La avaricia fue reemplazada por generosidad, y la restitución se convirtió en un fruto de arrepentimiento. Te devolveré 4 veces. Fue el carácter de un hombre arrepentido. Wow. Arrepentido. Arrepentido. Y esta palabra tiene una aplicación profética, amada iglesia, y es esta: cuando Cristo entra en tu vida, esto es para alguien, también entra en tu manera de administrar. La transformación genuina se manifiesta en la manera en que obedeces. Aparte de todo esto, necesitas caminar en esa obediencia. Y voy a volvérselo a repetir: la transformación genuina se manifiesta en la manera en que obedeces y compartes y corriges lo que fue injusto. Y el Señor dijo: tus finanzas van a ser restauradas. Esto es para alguien, pero tienes que arreglar lo que hiciste mal. Wow. La palabra de Dios me dice: tus finanzas están siendo restauradas. Esto es para algo, pero tú tienes que arreglar lo que hiciste mal. Esto no es juzgativo, iglesia, esto es para alguien. Hay que restituir. Escúcheme, la palabra de Dios dice en Lucas 19, el verso 5: si alguno, escuche, Lucas 19, 5 al 9. Escuche: si alguien es fiel a mí, dice el Señor, obedecerá mi enseñanza. ¿Obedecerá qué? Mi enseñanza. ¿Obedecerá la enseñanza del pastor? ¿El pastor debe enseñar lo que dice la escritura? Ok. La palabra entonces dice: si alguno es fiel a mí, obedecerá mi enseñanza. Mi Padre lo amará
y vendremos a vivir con él. Zaqueo baja. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se tiró, obedeció. ¿Y qué hizo? Mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Zaqueo le abrió la puerta al reino de Dios. Escúcheme. En otras palabras, cuando Cristo habita en tu casa, tu economía se alinea al reino. Sí o sí se alinea al reino. Y no quiere decir que porque tú estés pasando por alguna situación, no quiere decir que eso sea un ataque del diablo. ¿Estamos entendiendo? Y no toda abundancia viene de Dios. ¿Aló? Por eso le digo, cuando Cristo habita en tu casa, tu economía se alinea al reino. Otro ejemplo interesante es el del joven rico. Y aquí yo puedo darme cuenta en esta historia, en esta palabra revelada, puedo darme cuenta que cuando las finanzas ocupan el lugar de Dios, se pierde todo. Wow. El joven rico, en esto puedo yo ver, yo me doy cuenta que cuando las finanzas ocupan el lugar de Dios, estas finanzas se desvían y comienzan a controlar el corazón del hombre. Lo perdió todo. El joven rico lo perdió todo. El joven rico lo perdió todo. Lo perdió todo. Tenía riqueza, pero lo perdió todo. Mateo 19, 16, 22. Mateo 19. Mateo 19. Verso 16 al 22. Dice: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Yo alguna vez prediqué sobre, hay veces hacemos preguntas que no estamos preparados para escuchar la respuesta. Este hombre hizo una pregunta que no estaba preparado para escuchar la respuesta. Y le dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: maestro, ¿qué acción buena debo hacer para tener la vida eterna? Si quieres recibir la vida eterna, obedece los mandamientos, contestó Jesús. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Otra pregunta que no iba a aguantar el voltaje de la respuesta. ¿Qué debo de hacer? Hay gente que ha orado y le dice: Señor, dime qué debo de hacer. Señor, dime qué debo de hacer. Y cuando viene la respuesta dice: oh, cosa dura me pediste. No hay otra manera, Señor. Debe haber otra manera más fácil de hacerlo, papá. Puede que la haya, hijo, pero quiero que obedezcas. Esa es mi condición. Fácil. Qué tremendo, ¿no? Hay decisiones que no te van a traer alegría, pero te van a traer paz. El que ha visto lo que he publicado sabe que estoy hablando. Jesús dijo: si deseas ser perfecto, anda y vende todo. Dice: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó lo que Jesús dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Muchas qué? Posesiones. Wow. Esta palabra nos enseña que el joven rico amaba la ley, porque la palabra de Dios dice que él obedecía a la ley. La palabra de Dios decía que él cumplía los mandamientos. Y eso tenía que ver con entregar lo que tenía que entregar. ¿Estamos entendiendo? El hombre, este hombre joven, rico, amaba la ley, pero no al Señor de la ley. Hay gente que obedece, pero en su corazón adentro no está amando al dador de la ley. Escuche lo que le estoy diciendo. Véndelo. Este joven rico amaba la ley, pero no amaba al Señor de la ley.
En otras palabras, nuestro Señor Jesús no le pidió sus riquezas para empobrecerlo, sino para liberarlo de su control. ¿Quién controlaba al joven rico? La plata, sus posesiones. ¿Quién estaba gobernando al joven rico? El dinero, mas no el Señor. Entonces, amada iglesia, a veces el Señor te pedirá que sueltes algo, no porque lo quiera quitar, sino porque quiere ocupar el lugar que eso tenía en tu corazón. Esta palabra es para alguien. Las finanzas no son tu enemigo. Las finanzas no son tu enemigo. Pero si controlan tus decisiones, entonces han tomado el lugar que solo le pertenece a Cristo. Solo le pertenece a Cristo. Amén. En Mateo 6:21 dice: donde está el tesoro, dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón. He aprendido a entender que cuando alguien persigue las finanzas, persigue una ilusión. Y cuando uno les quita la mirada, les deja de prestar atención, se vuelven raras. Dice: ¿qué le pasó a ese? Vámonos detrás de ese, porque ¿qué le pasó? Venía corriendo detrás de nosotros. Ahora voy para allá a ver qué fue lo que le pasó. ¿Aló? Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Otro ejemplo poderoso es Juan el Bautista. Usted va a decir: ¿y qué tiene que ver Juan el Bautista aquí? Si Juan bautizaba, enseñó de finanzas. ¿Qué? Ya le voy a comprobar bíblicamente por qué enseña de finanzas. Juan el Bautista, para mí, lo que puedo ver en esto, en esta poderosa palabra, es un arrepentimiento que toca las acciones. Las acciones. La palabra de Dios dice en Lucas 3, el verso 3, 7, 8. Escuche. Entonces Juan iba de lugar en lugar por ambos lados del río Jordán. ¿Por dónde iba? Por ambos lados. ¿Por dónde iba? Por el Jordán. Entonces Juan iba de lugar en lugar por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Las multitudes venían a que Juan las bautizara, pero él decía esto: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Demuestren con su vida que se han arrepentido de sus pecados. Y cuando el pueblo preguntó, ¿qué hizo el joven rico? Preguntó, ¿cierto? ¿Y aquí qué pasó? Preguntaron. ¿Estamos entendiendo? Una buena predicación es la que te pone a preguntarte: ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Eso es una buena prédica. Eso es una buena palabra. Dice: y cuando el pueblo preguntó qué debían hacer, Juan respondió. Lucas 3:11, nueva traducción: el que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene. El que tiene comida, que la comparta también. El que tenga 2 túnicas, ¿qué? Se quite una y entréguela. Finanzas. Lo del mismo río rico. ¿Ve? Juan llegó y le dijo: tienes 2, da una. Si tienes comida en abundancia, compártela, dala. ¿Estamos entendiendo? ¿Estoy hablando algo que no está escrito? Ahí está escrito. Eso dice la palabra de Dios en mi Biblia. Amén. Escuche lo que dice: no cobren más impuestos de los que el gobierno requiere. Lucas 3:14, Lucas 3:13 y 14. Pero esto me gusta mucho. Dice: no extorsionen ni hagan denuncias falsas, y estén contentos con su salario.
Wow. O sea que los extorsionadores existen solo en este tiempo. El amante al dinero y el que hace del dinero su Dios se vuelve extorsionador. Wow. Escuche. No cobren más impuestos de lo que el gobierno requiere. No extorsionen ni hagan denuncias falsas. Y estén contentos con su salario. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sé estar contento. Sé el secreto de tener mucho y de tener poco. Sé estar contento. Y el apóstol está diciendo: aprendan a estar contentos con su salario. ¿Aló? El mensaje de Juan el Bautista fue claro. Esto no quiere decir que uno no emprenda, ¿no? Uno puede hacer que el salario suba, claro que sí. Uno puede hacer que las finanzas vengan a uno así. Pero uno no está caminando bajo el control de ellas. ¿Aló? El mensaje de Juan el Bautista fue claro, iglesia. El arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones justas y generosas. El Señor está cansado. El que entendió, entendió. De que la gente hable, pero no haga. Hay más acciones injustas que justas. Y qué terrible cuando uno ve esto dentro del creyente. ¿Estamos entendiendo? Se supone que eso no debe pasar. Se supone. Entonces dice: el arrepentimiento de verdadero se demuestra con acciones justas y generosas. En otras palabras, iglesia, el corazón que se vuelve a Dios comienza a vivir de manera diferente en todas las áreas, incluyendo la económica. ¿Aló? Amada iglesia, Dios no mira solo lo que dices, sino lo que practicas. El arrepentimiento genuino no se mide por lágrimas, sino por decisiones que reflejan la justicia, misericordia y agradecimiento. ¿Aló? Qué tremendo. Aquí lo repito: el arrepentimiento genuino no se mide por las lágrimas, sino por decisiones que reflejan justicia, misericordia y agradecimiento. Otro ejemplo bíblico es el rico necio. ¿Han escuchado del rico necio? Ese es otro rico. Porque el Señor decía: el reino de Dios es semejante. El reino de Dios. Había un hombre, el joven, el rico necio. Esto nos enseña que acumular sin propósito es pérdida. Acumular sin propósito es perder, es pérdida, es pérdida. Dios nos entregó una palabra y nos dijo: ustedes no son represas, ustedes son canales de bendición. Canales de bendición. Y uno cuando está predicando no viene a convencer a nadie, pero uno dice: Señor, después de esta queda muy berraco decir algo o enseñar algo. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué más dice uno? Escuche. Lucas, la palabra de Dios, Lucas 12, 16, 21. El rico necio. Y nos enseña que acumular sin propósito es pérdida. Dice la palabra: luego les contó una historia. ¿Qué les dijo? ¿Les contó qué? Una historia. El Señor llegó y dijo: vengo a contarles una historiecita para que ustedes sepan dónde está su corazón. ¿Estamos entendiendo? Porque él decía que era ¿qué? Un rico necio. Pero cuando él estaba predicando esta enseñanza, estaba diciendo: los necios son ustedes. Están igual que el profeta cuando habló con David, ¿cierto? Y le dijo: había un hombre que tiene muchas ovejas, rey. Y ahí había otro que tenía solo una. Y ese hombre que tenía muchas ovejas, le quitó la única oveja que tenía aquel. ¿Qué hacemos con ese hombre? Mátenlo. Ay, ay, ay. Y el Señor dice: el rico necio. Y ese palazo era para el oyente. ¿Aló? Lucas 21, 6, 16. Escuche. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. ¿Producía qué? ¿Buenas qué? Hay gente que puede producir buenas cosechas, pero ser necio. Escuche la escritura.
Dice, les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil. Qué impresionante, campo fértil y una que producía. Escuche, un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, qué peligroso decir yo creo y yo pienso. Qué peligroso es trabajar y caminar en el asumir. Wow. ¿Por qué? Porque él dice, se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? Como el muñequito del WhatsApp. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, yo pienso que esto debe ser así. ¿Y qué piensa Dios? Pero dijo el necio. Entonces pensó, sé lo que haré. Se me vino una idea berraca. Una berraca. No, es que yo soy una pepa. Se le vino algo, dijo. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Qué tremenda esta palabra. Pero Dios dijo, qué interesante, él se dijo a sí mismo. Y después viene contestación de papá. Pero Dios dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Qué tremenda esta palabra, Señor, gracias. Así es aquel que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Entonces, amada iglesia, el error de este hombre no fue producir. El error del hombre no fue producir. El error del hombre fue producir. Qué tremendo. Hay veces uno dice, el error es que no produces. Y en el error no era producir, lo producía. ¿Aló? El problema del hombre no fue producir, sino vivir sin propósito eterno. Wow. El problema no fue producir. El problema fue vivir sin propósito eterno. ¿Para qué quieres? ¿Aló? Acumuló para el presente, pero ignoró la eternidad. Nuestro Señor Jesús no condena la abundancia, iglesia, sino la ausencia de propósito espiritual en medio de ella. ¿Aló? Dios no nos hizo pobres, nos dijo que éramos ricos. Amén. El Señor nos dice que Él no está en condena, Él no condena esa abundancia, sino que Él se molesta con la ausencia de propósito espiritual en medio de ella. En otras palabras, iglesia, Dios no está en contra de los graneros grandes, gracias, Señor. Él no está en contra de los graneros grandes, sino de los corazones vacíos. Te bendecirá con abundancia, pero te pedirá propósito. El Señor está en este tiempo diciéndole a esta iglesia, al pueblo, yo te quiero bendecir, pero quiero que entiendas el propósito. Quiero que entiendas el propósito. Te bendeciré con abundancia, pero te pediré propósito, generosidad para manifestar su voluntad en las finanzas. Esto es para alguien. Alguien tiene que arrebatar esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En Mateo 6, el verso 19 y 21 dice, Mateo 6, 19 al 21. Escuche lo que dice. Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Wow. Almacena tus tesoros en el cielo,
porque donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. En conclusión, no me iba a demorar mucho para soltar la palabra. En conclusión, para ir cerrando con esta palabra que ha sido soltada, predicada y profetizada. Escucha, amada iglesia, la riqueza debe estar bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para gobernar las finanzas. ¿Por qué? Porque es el propósito que Dios quiere para nosotros. Escúchese, lo voy a repetir. La riqueza debe estar bajo el gobierno de Dios, porque Dios nos creó para gobernar las finanzas. Porque ser próspero financieramente no es pecado. Pecado es que la riqueza te gobierne y te controle. Wow, esto tiene que ser para alguien. Gracias, Espíritu Santo. Eso no es el pecado, ¿sí ve? La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Escuche, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y algunas personas en su intento o en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe. Se han desviado de la fe, dice la escritura, de la fe verdadera, y se han causado muchos o muchas heridas dolorosas. Yo siempre le enseñé a mi hijo que lo importante no era lo que tuviera en sus bolsillos, ni el carro, ni la moto, ni la ropa que tuviera, ni los zapatos que tuviera, sino la mayordomía de lo que Dios le colocara en sus manos. Por eso es un hombre próspero. Hombre próspero, te bendigo, varón, te bendigo, varón. Hombre próspero, honra su casa, honra su casa, honra a sus hijos, honra a sus padres. No por obligación, los honra. Por eso yo te bendigo y declaro que te irá 1000 veces más de lo mejor que te ha ido. Te lo mereces 1000 veces más. Mereces porque eres mayordomo, aprendes a esperar, sabes esperar. No eres fanfarrón, no te pones a mostrar, callas, esperas. Gracias, Señor. Escuche, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Algunas personas, aquí no dijo todo, ¿sí ve? Qué bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aquí habemos algunos que no lo hemos hecho. Amén. Dice, algunas personas en su inmenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Aló? Y el verso 17 y el 18 dice, sigue diciendo, enséñale a los ricos, enséñales, ¿qué? Enséñales a los que son ricos en este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Wow. Deberían depositar su corazón en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Qué tremendo esto. Para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Wow, a compartir con otros. Entonces, iglesia, el problema no es la riqueza, se lo repito, sino el corazón que ama más la riqueza que a Dios. La verdadera prosperidad no está en lo que acumulas, sino en lo que puedes compartir sin temor. Lo que puedes soltar sin temor. Qué terrible tomar una decisión uno como ser humano y no estar en paz con esa decisión. Qué terrible es eso.
Qué terrible saber que se toma una decisión que es correcta, pero no se tiene paz. Y es allá donde uno se pregunta, ¿qué hay más ahí, Señor? Es correcto, Señor, lo que estoy haciendo, pero no tengo paz. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Aló? Y debemos, iglesia, entender esto. Y quiero colocarlos a todos ustedes bajo esta palabra profética. Y reciba todo el que quiera recibir en esta mañana. Dios está levantando en este tiempo ricos en buenas obras, hombres y mujeres que prosperarán con propósito. Señor, yo estiro mis manos, Señor. Y yo sé, Señor, que la riqueza, las finanzas, todo lo que has puesto en nuestras manos tiene un propósito, Señor. Y es el propósito de servir al pueblo, Señor. Gracias, Padre. Por eso esta palabra profética es para nosotros, iglesia. Hombres y mujeres prosperarán con propósito, que financiarán el reino. Esto es para alguien que sostienen ministerios, que abren puertas para otros. Las finanzas bajo el gobierno celestial se transforman en un altar de adoración. Y el Señor nos dice en esta mañana: yo estoy soltando riqueza, yo estoy soltando unción financiera para que inviertan en mi reino. Estoy soltando finanzas para que sostengan ministerios. Estoy soltando finanzas para que abran puertas para otros, para que creen empresas y comiencen a generar trabajo. Eso es las finanzas que estoy soltando. El Señor dice: porque las finanzas que están bajo mi gobierno se transforman en un altar de adoración. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y debemos entender como pueblo de Dios que las finanzas son un instrumento de gobierno. Repítalo conmigo. Debo entender, así como cuando en la escuela lo cogía la profesora. Debo entender, diga. Yo como hijo, como pueblo de Dios, que mis finanzas son un instrumento de gobierno. Instrumento de gobierno. Instrumento de gobierno. Instrumento de gobierno. Amén. En otras palabras, las riquezas bien administradas no te alejan de Dios. Yo no sé, la están agarrando. Las riquezas bien administradas no te alejan de Dios. Hay gente que solo tiene que tener 3 o 4 centavos en el bolsillo para irse, para no llegar a la casa de Dios. Ya entendí, Señor, gracias. Las riquezas bien administradas no te alejan de Dios. Aprenda eso. Si lo que estás generando te está alejando de Dios, eso no es correcto. Te está controlando. Si tú tomas un trabajo y te lo coges de domingo a domingo, no estás administrando bien. No porque usted venga a una congregación los domingos. Es que el tiempo de Dios es innegociable. Si tú aprendes esto, prosperarás de una manera impresionante. Uno se asombra de las abuelas antiguas que lloviendo, tronando, como fuera llegaban. Pero si algo que tú estás produciendo te está alejando de Dios, eso que estás produciendo es lo que estaba produciendo el rico necio. ¿Estamos entendiendo? Y el Señor dice: esta noche te van a quitar, te van a zarandear. Todos los graneros que tuviste y te llenaste, no los vas a ver nunca más. Y tu condena es que ni siquiera sabrás quién lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque hay una gran posibilidad de que ese hombre rico en su necedad jamás tuvo hijos. Así que yo declaro esta palabra. Hay gente que ha acumulado, y la plata, la riqueza del impío tiene que venir, Señor, a los justos, al pueblo de Dios. Yo la reclamo, Señor. Yo la jalo, Padre Santo. Gente que no tiene donde dejar herencia, jalamos herencia, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Las riquezas bien administradas nunca te van a alejar de Dios, te van a acercar a Él. ¿Por qué? Porque cuando las usas bajo el Espíritu, se transforman en herramientas para establecer su reino. Cada billete, cada negocio, cada inversión puede ser una semilla espiritual si la entregas con la motivación correcta. Por eso Dios está entrenando en este tiempo a sus hijos, a su iglesia, para gobernar en tres niveles, y esto es solo para los entendidos. Tres niveles. Número uno, dominio sobre el dinero. Número uno, Dios, ¿qué está haciendo? Dios está entrenando a sus hijos, a su iglesia, para gobernar en tres niveles. Estos son los para los entendidos. Esto solo lo puede recibir alguien que esté despierto, entendido. Número uno, dominio sobre el dinero. Número dos, influencia sobre el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú dominas el dinero, Dios te entrega una influencia sobre el sistema económico. Wow. Número tres, multiplicación de reino. Aquí viene la revelación. Cuando tú entiendes esto, entendimiento para el entendido. Cuando tú entiendes que debes gobernar, dominar sobre el dinero, Dios te entrega influencia sobre el sistema financiero. Y cuando tú tienes estas dos cosas, va a venir una multiplicación del reino, y que va a decir: este hombre cómo se levantó, esta mujer cómo se levantó, esta mujer cómo hizo, porque entendió tres principios. Wow, y estoy diciendo mujer. Abran las manos, mujeres. Estoy hablando de mujeres. Repetí 3 veces mujeres. No dije varones. Gracias, Señor. 3 cosas: dominio sobre el dinero, influencia sobre el sistema y multiplicación de reino. Para eso Dios está entrenando. Para eso Dios está depositando. No creas que porque tienes 20 no eres suficiente, que porque tienes 15 no eres suficiente. No pienses porque tienes 40, 50, 60, 70. La palabra de Dios dice que Abraham hasta sus últimos días fue productor y multimillonario, bendecido en sobremanera. ¿Aló? Los pongo bajo esta palabra profética. El Espíritu de Dios dice: estoy derramando sobre mi iglesia la unción que tuvo José. Yo la tomo, Señor. Yo la arrebato, Señor. Gracias, Padre. Yo tomo esta palabra, aunque yo la estoy predicando, Señor. Yo quiero tomar esta palabra, Señor. Yo quiero hacerme con esta palabra, Señor. Yo quiero seguir caminando sobre esta palabra. Y el Señor está diciendo: yo estoy derramando sobre mi iglesia la unción que tuvo José en Egipto, para administrar recursos en tiempos de crisis. Los haré mayordomos de provisión para no perderse. Los haré mayordomos de provisión, no para jactarse, sino para sostener mi propósito sobre las naciones. Y la iglesia debe decir amén. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre. El Señor me habló y me dijo: iglesia, que nosotros, este ministerio, entra en un tiempo de restauración del gobierno financiero de Dios. ¿Aló? Y es para el entendido. Amén. Así que yo declaro, Señor, que se sigue llegando del sur, del norte, del este, del oeste, de arriba, Señor, de todos lados, Señor, viene, Señor, la restitución, Señor. 7 veces más, Señor. Gracias, Padre. Amada iglesia, el enemigo ha querido mantener a los hijos de Dios bajo presión económica para que no puedan financiar el propósito del reino. Pero hoy el Señor está activando una unción de gobierno financiero que no es codicia, sino autoridad. Amén. El gobierno espiritual sobre las finanzas viene cuando entendemos que todo lo que tenemos, todo le pertenece a Dios, y que nosotros solo somos administradores del Rey. Amén. Y yo, como siervo y pastor de esta congregación, levanto esta declaración profética.
El dinero no me gobierna. Yo gobierno el dinero bajo el Espíritu de Dios, del Dios viviente. Lo declaro. Así vamos a declarar en esta mañana. Vamos a compartir la cena. Vamos a entrar en un tiempo profético, iglesia. Dios está hablando. Dios nos está diciendo. Dios sabía que esta palabra era para nosotros. No porque estemos pasando por escasez, sino que estamos entendiendo que se está soltando una responsabilidad mayor. Los recursos que van a venir a granel. Iglesia, no podemos dejarlos perder. No podemos dejarlos perder. Nosotros no podemos darnos el lujo que muchos gobernantes hacen cuando dejan perder recursos por ser negligentes y no pasar papeles. ¿Aló? Dios está diciendo: estoy soltando para financiar. Y yo en esta mañana quiero levantarme sobre este altar, ponerme con humildad en este altar y darle gracias a todos los que creen en este ministerio. Gracias a todos los que ponen mucho o poco, a todos los que ayudan a este ministerio. Yo los quiero bendecir, porque sé que con su esfuerzo lo hacen. Y declaro que lo que han sembrado no se quedará sin fruto, no se quedará sin pago. Bendigo a todos, aún los que están afuera, que no están aquí presentes, aún los que están en otros países que lo hacen. Los bendecimos, porque ellos entienden que las finanzas son del reino, para multiplicación en el reino. El reino es la tierra fértil que produce en abundancia. El rico necio sembró fuera del reino y cayó, pero todo lo que está sembrado en el reino prospera. No solamente en una generación, hasta 1000, dice el Señor. Así que todos vamos a compartir la Santa Cena del Señor, porque quiero orar por todos ustedes, los que están aquí presentes y todos los que están conectados. Pero también quiero bendecir a todos los que van a ver esto en transferido. Esta palabra es para el que la quiera tomar. Quiero soltar esta oración. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Quiero que usted entienda lo que va a pasar ahora. Padre nuestro, Padre celestial, Padre nuestro, hoy, Señor, nos presentamos en el trono de tu gracia por el poder de la sangre de nuestro Yeshua, de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, para consagrar el altar de nuestras finanzas, Señor. El altar de nuestras finanzas, Señor. No venimos a pedirte más, Señor. Venimos a entregarte todo lo que somos, Señor. Reconocemos que tú eres nuestra fuente, nuestro proveedor y nuestro sustento. Lo reconocemos, lo publicamos, lo soltamos, Señor. Lo reconocemos públicamente, Señor. Tú eres nuestra fuente, nuestro proveedor, nuestro sustento. Te entregamos nuestra mayordomía, Señor. Nuestras cuentas, nuestros trabajos, nuestras empresas, Señor. Nuestras decisiones financieras, Señor. Perdónanos por los momentos en que fuimos tercos, Señor. Perdónanos, Señor, por esos momentos en que confiamos más en las cifras que en tu palabra, Señor. Señor, aún pedimos perdón por no diezmar, ofrendar o levantar primicias. Pedimos perdón, Señor. Perdónanos por las veces que la preocupación y la ansiedad ocuparon el lugar de la fe, Señor. Perdónanos. Hoy declaramos que nuestras finanzas están bajo tu gobierno, Señor. Que no seremos guiados por el temor, sino por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de la sabiduría. Que nuestras manos producirán con propósito, Señor, y nuestras decisiones reflejarán justicia y generosidad, Señor. Despierta en nosotros la unción de José, Señor, para administrar en tiempos difíciles.
La integridad de Daniel, danosla, Señor, para resistir la corrupción, Señor. Pero también danos la generosidad que mostró Zaqueo para bendecir a los demás, Señor. Hoy profetizo sobre todos nosotros, Señor. Viene restitución de donde hubo pérdida. Viene restitución, esto es para alguien. Viene restitución donde hubo pérdida. Viene orden donde hubo desorden. Viene abundancia con propósito donde hubo escasez. Viene transformación espiritual sobre las finanzas del reino de Dios, sobre el pueblo. Padre nuestro, activa en nosotros el poder de crear riqueza con propósito divino, como está en Deuteronomio 8:18. Haznos prósperos en buenas obras, generosos en toda ocasión, sembradores en tu reino. Hoy profetizo, viene restitución donde hubo robo, Señor. Viene provisión donde hubo escasez. Viene sabiduría donde hubo desorden, Señor. Viene gobierno espiritual sobre las finanzas del reino, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hoy traemos ante ti al altar de nuestras finanzas, Señor. Hoy traemos ante ti ese altar de nuestras finanzas. Rompemos todo pacto inconsciente con el Dios Mamón. Me desligo, dígalo ahí, iglesia. Yo me desligo, yo rompo ahora mismo toda influencia, toda contaminación de espíritu del Mamón, de ese Dios Mamón. Renuncio al miedo. Diga conmigo, renuncio a la avaricia, renuncio a la codicia, renuncio al orgullo financiero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Declaramos que Cristo es nuestro tesoro supremo, Señor. Que nuestra vida no consiste en los bienes que poseemos, sino en tu presencia que nos llama, Señor. Señor, hoy purifica nuestras manos, Señor. Limpia, Señor. Limpia nuestras cuentas. Redime nuestras motivaciones. Haznos hombres y mujeres íntegros en la administración. Enseña a tus hijos a ser sabios en la abundancia y agradecidos en la prueba. Derrama, Señor, sobre tu iglesia la unción de José, la sabiduría de Daniel y la generosidad de Zaqueo, Señor. Declaro que nuestras familias serán bendecidas. Declaro que mi casa es bendecida. Declaro que este ministerio es bendecido, Señor. Declaro que nuestras familias serán bendecidas, prósperas y gobernadoras por el Espíritu Santo de las finanzas. Y todo lo que pase por nuestras manos servirá para extender y ensanchar tu reino en la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, comemos dignamente, Señor, pidiéndote perdón por palabras, por acciones y por pensamientos, Señor, que no son tu voluntad, Señor. Así que dignamente comemos de tu carne. Coman de la carne. Asimismo, Señor, establecemos Juan 6:56. Es un pacto eterno. Este pacto es eterno y sellado con sangre, Señor, con tu sangre, la sangre del Cordero. Así que bebo de tu sangre en conmemoración de ti, Señor, que en todo tiempo recuerdo que tú eres mi fuerza, mi fortaleza, y que todo lo puedo en ti, Señor Jesucristo, que eres mi fuerza y mi fortaleza. Bebo de tu sangre y me hago uno contigo. Beban de la sangre. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y declaramos, Señor, que esta palabra fue predicada, profetizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero que se sienta, que se escuche. Gracias, Señor. Bendiciones para todos los que están ahí conectados. Ahí le va a salir un anuncio. Si usted desea bendecir este ministerio con un patrocinio, con una ofrenda, lo puede hacer en cuentas Nequi si está dentro de Colombia. Si está fuera de Colombia, se comunica al más 357 310 o más 57 más, bueno, como sea, al WhatsApp, al 320 o al 310, y se comunica vía WhatsApp y nosotros le damos la información para hacerlo por Western Junior si está fuera de Colombia. Amén. Y si está dentro de Colombia y no está en
Granada o en Villavicencio, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi. Bendición, shalom, el Señor los continúe bendiciendo.